El informe indica la existencia de una lesión intraepitelial escamosa, LIE, de alto grado correspondiente a una displasia moderada y a una neoplasia intraepitelial cervical, CIN, de grado 2. El estudio mediante reacción en cadena de la polimerasa, PCR, por sus siglas en incules, indica que las células de la lesión sufren infección por el papilomavirus humano 16, VPH, 16, virus del papiloma humano 16. 1. L0UE propiedades del VPH, 16 favorecen el desarrollo del cáncer cervical. 2. LC6MO se transmite el virus. 3. LD ¿qué tipo es la respuesta inmunitaria al virus? 4. LC6MO pueden evitarse la transmisión 6N y la enfermedad. Un hombre de 42 años acude a su médico 9 meses después de un trasplante pulmonar por presentar visión doble, dificultad para el habla, alteraciones del funcionamiento muscular, alteraciones del equilibrio, hormigueos en las manos y los pies y problemas de memoria. Un mes más tarde presentaba dificultades para el habla y precisaba ayuda para realizar con normalidad las funciones diarias. Su estado mental y físico empeoró progresivamente. Fue tratado con sidofovir y se rebajó el tratamiento inmunodepresor, pero la enfermedad progresó a la parálisis y el paciente terminó falleciendo. En la biopsia cerebral se observaron lesiones con áreas de desmielinización, astrocitosis con núcleos atípicos y abundantes histiocitos. El estudio mediante PCR demostró la presencia del virus del polioma JC en la lesión, lo que confirmó el diagnóstico de leucoencefalopatía multifocal progresiva, LMP. 5. L0UE propiedades del virus JC favorecen el desarrollo de la LMP. 6. L porque esta enfermedad también es prevalente en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. LOUE otros grupos de pacientes presentan riesgo de sufrir esta enfermedad y por qué. Las resúmenes. Papilomavirus. Palabras clave. VPH, verrugas, coilocitos, cáncer cervical, ETS, CIN. Biología, virulencia y enfermedad. Cápside pequeña, desnuda, genoma AON. Las proteínas E6 y E7 inactivan P53 y RB para favorecer el crecimiento celular. El virus se adquiere por contacto estrecho e infecta las células epiteliales de la piel o las membranas mucosas. El tropismo tisular y la presentasis 6N de la enfermedad dependen del tipo de papilomavirus. El virus persiste en la capa basal y posteriormente produce virus en los queratinocitos totalmente diferenciados. Los virus producen crecimientos celulares benignos que dan lugar a verrugas. La infección 6N por VPH se encuentra aislada del sistema inmunitario y se vuelve persistente. Las verrugas desaparecen lentamente pero de modo espontáneo, debido posiblemente a la respuesta inmunitaria. Algunos tipos, VPH 16, VPH 18, etc., se asocian con carcinoma cervical. Epidemiología. Son transmitidos por contacto directo, contacto sexual, enfermedad de transmisión 6N sexual, F6 mites, paso para el canal del parto infectado en el caso de las papilomas larfungeos, tipos 6 y 11. Verrugas comunes, ETS. Transmisión 6N asintomática. Distribución 6N mundial, no hay incidencia estacional. Dian 6 éstico. Análisis del genoma mediante PCR en exudados cervicales y en muestras tisulares. Tratamiento, prevención 6N y control. Existen vacunas contra las VPH tipo 16, 18 o 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Poliomavirus. Palabras clave. VJC, LMP, enfermedad oportunista, oligodendrocitos anormales, desmielinizasis 6N, VBK, RI2 6N. Biología, virulencia y enfermedad. Cápside pequeña desnuda, genoma AON. El antígeno te inactiva P53 y RB para favorecer el crecimiento celular. El virus se adquiere probablemente a naves de la ruta oral o respiratoria, infecta las amígdalas y los linfocitos y se propaga por medio de virimia a los riñones en etapas tempranas de la vida. El virus es ubicuo y las infecciones son asintomáticas. El virus establece infecciones persistentes y latentes en 6 órganos como los riñones y los pulmones. En los pacientes inmunodeprimidos el virus JC, VJC, se activa, se propaga al encéfalo y produce leucoencefalopatía multifocal progresiva, LMP, una enfermedad convencional de virus lentos. En la LMP, el VJC transforma parcialmente los astrocitos y destruye los oligodendrocitos, causando lesiones características y áreas de desmielinizasis 6N. Las lesiones de la LMP son desmielinizadas, con astrocitos inusualmente grandes y cenas oligodendrogliales con núcleos muy grandes. El virus BK es benigno,
pero puede causar nefropatias en pacientes inmunodeprimidos. Epidemiología. Se transmite mediante inhalación 6N o por contacto con saliva o agua contaminada. Ubicuo. Los pacientes inmunodeprimidos poseen riesgo de desarrollar una LMP. O distribución 6N mundial, ausencia de incidencia estaclonal. Dian 6 éstico. Presencia de AON viral amplificado mediante PCR en el líquido cefalorraquídeo y presencia de lesiones en la RM o la TC. Tratamiento, prevención 6N y control. No existen métodos de control. Cátulo 41 papi. LA, que antes se llamaba familia Papovavirus, Papovaviridae, se ha dividido en dos familias, Papillomaviridae y Poliomaviridae, tabla 4.1. Estos virus son capaces de producir infecciones líticas, crónicas, latentes y transformadoras en función de la identidad de la célula hospedadora. Los papilomavirus humanos, VPH, producen verrugas, y varios genotipos se asocian al cáncer humano, PEJ, carcinoma cervical. Los virus BK, VBK y JC, VJC, pertenecientes al género Poliomaviridae, suelen provocar una infección asintomática, si bien se asocian a nefropatía y leucoencefalopatía multifocal progresiva, LMP, respectivamente, en los individuos inmunodeprimidos. El virus simio 40, SV40, es el prototipo de poliornavirus. Los papilomavirus y poliomavirus son virus pequeños sin envoltura con cápside icosaédrica y un genoma de ácido desoxirribonucleico, ADN, circular bicatenario, cuadro 4.1. Codifican proteínas que estimulan la proliferación celular, lo cual facilita la replicación vírica lítica en las células permisivas, aunque puede provocar una transformación oncogénica en las células no permisivas. Los poliomavirus, en especial SY40, se han estudiado detalladamente como modelo de virus oncogénicos. Papilomavirus humanos. Estructura y replicasis 6N. Los VPH se diferencian y clasifican en función de la homología de la secuencia de ADN. Se han identificado al menos 100 tipos que se han clasificado en 16 grupos, AAP. Los VPH también se pueden dividir en VPH cutáneos o VPH mucosos dependiendo de tejido susceptible. Este último grupo incluye un grupo asociado al cáncer cervical. Los virus de un grupo suelen producir tipos similares de verrugas. La cápside icosaédrica de VPH presenta un diámetro comprendido entre 50 y 55 nm y está formada por dos proteínas estructurales que forman 72 capsorneros, Fig 4.1. El genoma del VPH es circular y consta aproximadamente de 8.000 pares de bases. El ADN de VPH codifica 7 u 8 genes de expresión temprana, el AES, dependiendo del virus, y 2 genes de expresión tardía o estructurales, LJ y L2. Una región reguladora en dirección 5 minutos contiene las secuencias de control de la transcripción, la secuencia en terminal compartida para las proteínas de expresión temprana y el origen de la replicación. Todos los genes se localizan en una cadena, la cadena positiva, Fig 4.1.2. El ciclo de replicación de VPH se relaciona con el ciclo vital de queratinocito y las células epiteliales de la piel y la mucosa. El virus accede a la capa de células basales a través de roturas en la piel, Fig 4.1.3. La proteína LID. VPH es la proteína de unión vírica e inicia la replicación al unirse a proteoglucano heparina C, integrina A6 y otros receptores de la superficie celular. Los genes víricos de expresión temprana estimulan la proliferación celular, por lo que facilitan la replicación del genoma vírico por la polimerasa de ADN de la célula hospedadora, cuando las células se dividen. El incremento del número de células inducido por el virus provoca el engrosamiento de estrato espinoso y la capa celular basal, verruga, condiloma o papiloma. A medida que la célula basal se diferencia, los factores nucleares específicos expresados en las distintas capas y tipos de piel y mucosa promueven la transcripción de los distintos genes víricos. La expresión de los genes víricos se relaciona con la expresión de queratinas específicas. Los genes de expresión tardía que codifican las proteínas estructurales se expresan únicamente en la capa superior totalmente diferenciada y el virus se ensambla en el núcleo. El virus aprovecha la maduración de las células de la piel para atravesar las capas cutáneas y desprenderse con las células muertas de la capa superior. Patogenia. Los papilomavirus infectan y se replican en el epitelio escamoso de la piel, verrugas, y las membranas mucosas, papiloma genital, oral y conjuntival, donde inducen la proliferación epitelial. Los tipos de VPH se caracterizan por su notable especificidad tisular y provocan distintos cuadros patológicos.
La verruga se desarrolla como consecuencia del estímulo vírico de crecimiento celular y el engrosamiento de los estratos basal y espinoso, así como de granuloso. Los coilocitos, característicos de la infección por papilomavirus, son queratinocitos hipertrofiados con halos transparentes que rodean los núcleos arrugados. El desarrollo de la verruga suele requerir entre 3 y 4 meses, FIC 414. La infexa I vírica suele permanecer localizada y generalmente remite de forma espontánea, aunque puede recurrir. Los mecanismos patogénicos de VPH aparecen resumidos en el cuadro 412. La inmunidad innata y la inmunidad celular revisten INPE. Importancia en el control y la resolución de las infecciones por VPH. Este virus puede suprimir o evitar las respuestas inmunitarias protectoras, además de presentar unos niveles muy bajos de expresión de antígenos, excepto en las células de la piel. Diferenciadas, casi muertas, el queratinocito constituye una 410 localizasis 6N privilegiada desde el punto de vista inmunol 6-GICO para la replicasis 6N. Las respuestas inflamatorias son necesarias para activar respuestas citolíticas protectoras y favorecer la resolusis 6N de las verrugas. Los sujetos inmunodeprimidos sufren recurrencias y manifestaciones más graves de las infecciones por papilomavirus. El anticuerpo contra la proteína L1 neutraliza el virus. La inmunoglobulina, LG, G producida por la vacunasis 6N es segregada en la vagina y puede proteger contra la infeccis 6N. Los VPH de alto riesgo, por ejemplo, los VPH 16 y 18, V-tabla 412, pueden iniciar el desarrollo de un carcinoma cervical y cánceres orofaringeos, esofágicos, peneanos y anales. Se ha encontrado ADN vírico en tumores benignos y malignos, en especial en los papilomas mucosos. Casi todos los carcinomas cervicales contienen ADN integrado de VPH, el 70% corresponde a los tipos VPH 16 o 18. La rotura de genoma circular en los genes. El OE2 con el PRAP6 cito de favorecer la integrasis 6N campe. Su inactivasis 6N, lo que impide la replicasis 6N vírica, aunque no evita la expresis 6N de otros genes víricos, como es E6 y E7, FIC 415. Las proteínas E6 y E7D. VPH16 y el VPH18 se han identificado como oncogenes. La proteína S favorece el crecimiento celular al estabilizar el receptor D. Factor de crecimiento epidérmico, lo que hace que la célula sea más sensible a cefiales de crecimiento, mientras que las proteínas E6 y E7 se unen y evitan la funcis 6N de las proteínas supresoras. Supresoras de transformasis 6N, D, crecimiento celular, P53 y el producto PLOS-D. Gen D, retinoblastoma, RB. E6 se une a la proteína P53 y la marca para su degradasis 6N, mientras que E7 se une e inactiva PLOS. El aumento de crecimiento celular y la inactivasis 6N de P53 vuelven a la célula más vulnerable a mutaciones, aberraciones cromos 6 micas o la axis 6N de un cofactor, y por tanto, darían lugar a una neoplasia. Epidemiología. El VPH es resistente a la inactivasis 6N y se puede transmitir con los F6 mites, como las superficies de encimeras o muebles, los suelos de cuarto de baño y las toallas. Cuadro 413. La difusis 6N asintornática puede facilitar la transmisis 6N. La infeccis 6N por VPH se adquiere, 1. Por contacto directo a través de pequeñas roturas de la piel o la mucosa. 2. Durante las relaciones sexuales o 3. Durante el paso de feto a través de canal de parto infectado. Las verrugas comunes, plantares y planas son más frecuentes en los niños y adultos jóvenes. En los niños pequeños y los adultos de mediana edad pueden aparecer papilomas laringeos. La infección por el VPH es posiblemente la infección de transmisión sexual más prevalente en el mundo, y ciertos tipos de VPH son frecuentes en las mujeres y los varones sexualmente activos. En Estados Unidos hay aproximadamente 20 millones de individuos infectados por el VPH y cada año se registran unos 6 millones de casos nuevos de infección genital. El VPH aparece en el 99,7% de todas las neoplasias cervicales, y el VPH16 y el VPH18 se aíslan en el 70%. Otros genotipos de alto riesgo son más prevalentes en diferentes grupos socioétnicos. Un estudio reciente indica que los tipos de VPH de alto riesgo más frecuentes en las mujeres afroamericanas son los tipos 33, 35, 58 y 68. En la tabla 412 se enumeran otras cepas de alto riesgo. Los VPH de alto riesgo también se encuentran presentes en los cánceres orofaringeos, peneanos y anales. El VPH6Y, VPH11 son tipos de bajo riesgo de carcinoma cervical, pero causan condilomas acuminados y papilomas bucales y laringeos.
El cáncer cervical es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Aproximadamente 12.000 casos y 4.000 muertes al año en Estados Unidos. Alrededor de 5% de los frotis cervicales tejidos con Papua Nicolau contiene células infectadas por VPH. Cerca del 10% de las mujeres infectadas con los tipos de VPH de alto riesgo termina por desarrollar displasia cervical, un estado preneoplásico, las relaciones sexuales con distintos compafieros, el tabaquismo, los antecedentes familiares de displasia y la inmunodepresión 6N son los principales factores de riesgo de infección 6N y progresión 6N a cáncer. Figura 41A4 análisis con sondas de ADN de un condiloma anogenital inducido por un papilomavirus humano 6. Selokela hizo una sonda de ADN marcada con biotina mediante la conversión de un sustrato con avidina, conjugada a peroxidasa de rábano para formar un precipitado cronógeno. Se observa la tinción oscura sobre los núcleos de las células coilocitóticas, de Belch R.B., Textbook of Human Virology, 2, ed., St. Louis, 1900. Enfermedades clínicas. Las enfermedades clínicas y los tipos de VPH que los provocan se resumen en la tabla 412. Mecanismos patoquenses de los papilomavirus y los poliomavirus. Papilomavirus. El virus se adquiere por contacto directo e infecta las células epiteliales de la piel o las membranas mucosas. El tropismo tisular y el cuadro clínico dependen del tipo de papilomavirus. El virus persiste en la capa basal y posteriormente se replica en las queratinocitos diferenciados. Los virus provocan una proliferasis 6N celular benigna que da lugar a verrugas. La infección 6N por VPH está protegida de la respuesta inmunitaria y se mantiene. Las verrugas desaparecen espontáneamente. Como consecuencia de la respuesta inmunitaria, ciertos tipos celulares se asocian a displasia, la cual puede tornarse neoplásica para axis 6N de diversos cofactors. El AON de determinados tipos de VPH está presente, integrado, en las cromosomas de las células tumorales. Poliomavirus, VJC y VBK. El virus se adquiere por vía oral o respiratoria, infecta las amígdalas y las linfocitos y se disemina por virimia hasta las regiones durante los primeros años. Debido a los virus son ubicuos y las infecciones son asintomáticas, el virus establece infecciones persistentes y latentes en 6 órganos como las regiones y las pulmones en los sujetos inmunodeprimidos. El VJC se activa, se disemina hasta el cerebro y origina LMP, una enfermedad característica de las virus lentos convencionales. En la LMP, el VJ se transforma parcialmente las astrocitos y mata las oligodendrocitos, produciendo lesiones características y zonas de desmielinizasis 6N. Las lesiones de la LMP son desmielinizadas, con astrocitos inusualmente grandes y células oligodendrogliales con rodeos muy grandes. El VBK es benigno, pero puede producir nefropatías en las pacientes inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos. Epidemiología de los poliomavirus y los papilomavirus. Factores de la enfermedad /víricos. La capsuloéfrica es resistente a la inactivasis 6N. El virus persiste en el hospedador. Es probable la difusis 6N asmornanca. Transmisión papilomavirus. Contacto directo. Contacto sexual. Enfermedad de transmisión 6N sexual. En determinados tipos víricos o paso a través del canal del parto infectado. En el caso de las papilomavirus larfungeos. Tipos 6 y 11. Poliomavirus. Inhalasis 6N o contacto con saliva, orina, heces o agua contaminada. ¿Y o bien corre riesgos? Papilomavirus. Las verrugas son frecuentes. Los individuos sexualmente activos tienen riesgo de contraer una infección 6N par tipos de papilomavirus. Humanos relacionados con el cáncer oral y genital. Poliomavirus, ubicuos. Las personas inmunodeprimidas corren el riesgo de padecer una leucoencefalopatia multifocal progresiva. Geografía /diagonal estación virus de distribución 6N mundial. No se ha descrito una incidencia estacional. Métodos de control. Existen vacunas para las VPH tipo 6, 11, 16, 18. 0. Dos síndromes clínicos asociados a los papilomavirus. Figura 41A6 verrugas comunes. De Aviv-TP, Clinical Dermatology, A Color Guide to Diagnosis and Therapy, St. Louis, 1985, Mosby. Verrugas. Una verruga es una proliferasis 6N benigna de resolusis 6N espontánea de la piel, que termina por desaparecer con el paso del tiempo.
La mayoría de las personas con una infección 6N por el VPH presenta los tipos habituales del virus, VPH1 a VPH4, los cuales infectan las superficies queratinizadas, normalmente de las manos y los pies, FIC416. La infección 6N inicial se produce durante la infancia o el comienzo de la adolescencia. El periodo de incubación 6N hasta la aparición 6N de una verruga puede ser de hasta 3 o 4 meses. La aparición 6N de la verruga, de morfología abovedada, plana o plantar, depende del tipo de VPH y el punto infectado. Tumores de cabeza y cuello. Los papilomas orales aislados son los tumores epiteliales más benignos de la cavidad bucal. Se trata de estructuras pedunculadas con un tallo fibroblast gel y cuya superficie suele tener un aspecto áspero y papilar. Pueden aparecer en individuos de cualquier grupo de edad, acostumbran a ser solitarios y rara vez recurren tras su extirpación 6N quirúrgica. Los papilomas laringeos se asocian habitualmente al VPH6 y al VPH11 y constituyen los tumores epiteliales benignos más frecuentes de la laringe. Los papilomas laringeos pueden representar un riesgo de muerte en la población 6N pediátrica debido a la posible obstrucción 6N de las vías respiratorias. En algunas ocasiones, los papilomas se encuentran en la tráquea y los bronquios. Hasta el 80% de los carcinomas orofaringeos contienen ADN de VPH de alto riesgo. Verrugas anogenitals. Las verrugas anogenitals, condilomas acuminados, aparecen casi exclusivamente en el epitelio escamoso de los genitales externos y la región perianal y son frecuentes en los individuos promiscuos. Alrededor de un 90% de los casos se debe a una infección 6N por VPH6 y VPH11. Las lesiones anogenitals infectadas por estos tipos víricos pueden ser problemáticas, pero en raras ocasiones se tornan neoplásicas en sujetos, por lo demás, sanos. Las verrugas anales y peneanas pueden progresar a cáncer si están causadas por cepas oncogénicas de VPH, de alto riesgo. Displasia y neoplasia cervicales. En la actualidad, la infección 6N tracto genital por VPH se considera una enfermedad común de transmisión 6N sexual. La infección 6N acostumbra a ser asintomática, aunque puede producir un ligero prurito. Las verrugas genitales aparecen como verrugas blandas de coloración 6N normal y morfología aplanada, elevada o, en ocasiones, semejante a una coliflor. Se desarrollan durante las semanas o los meses posteriores a un contacto sexual con un sujeto infectado. Las modificaciones CITOL6 guiques indicativas de infección 6N por VPH, coilocitos, se detectan en los frotis cervicales tenidos con Pape-Nicolau, frotis de Pape-Nicolau, FIG417. La infección 6N del tracto genital femenino por los tipos de VPH de alto riesgo se asocia a una neoplasia cervical intraepitelial y cáncer. Las primeras alteraciones neoplásicas identificadas mediante la microscopía 6-pica se denominan displasia. Una proporción 6N de las displasias leves comprendida entre un 41. 70% desaparece espontáneamente. Se cree que el cáncer cervical se desarrolla a través de una serie de cambios celulares graduales, desde una neoplasia leve, neoplasia intraepitelial cervical, CINI, pasando por una neoplasia moderada, CIN2, hasta una neoplasia grave o un carcinoma in situ, VFIC415. Esta secuencia de acontecimientos tiene lugar a lo largo de un periodo de 1 a 4 años. Los frotis cervicales regulares y rutinarios pueden ayudar a la detección 6N precoz, el tratamiento y la curación 6N del cáncer cervical. Diagnóstico de laboratorio. La confirmación 6N Microc 6 pica de una verruga se basa en su aspecto histológico característico, el cual consta de hiperplasia de células espinosas y un exceso de producción de queratina, hiperkeratosis, VFIC417. En los frotis de Pape-Nicolau se puede detectar la infección por papilomavirus por la presencia de células epiteliales escamosas coilocitóticas, citoplasma vacuolado, las cuales tienen forma redondeada y aparecen agrupadas. Tabla 413, VFIC414. La utilización de sondas moleculares de ADN, el análisis de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, y la PCR en tiempo real en muestras de frotis cervical y tisulares constituyen los métodos de elección para confirmar el diagnóstico y clasificar la infección por VPH. Los papilomavirus no crecen en los cultivos celulares y rara vez se recurre al análisis de anticuerpos contra VPH, salvo en los trabajos experimentales. Tratamiento, prevención 6N y control. Las verrugas remiten espontáneamente, aunque el proceso puede requerir meses o afios. Las verrugas se extirpan debido al dolor o el malestar, por motivos estéticos y para evitar su contagio a otras partes del organismo o a otros individuos. Se emplea, para ello, crioterapia quirúrgica, electrocauterización o métodos químicos, por ejemplo, solución de podofilina al 1025%, aunque las recurrencias son frecuentes. Los papilomas laringeos pueden precisar de una extirpación quirúrgica. Los estimuladores de las respuestas innata e inflamatoria, como imiquimod, interferone, incluso, bandas removibles,
ayuda en favorecer una curación más rápida. La administración por vía tópica o intralesional de cidofovir lleva a cabo una erradicación selectiva de las células infectadas por VPH. El cidofovir induce apoptosis al inhibir la ADN polimerasa de la célula hospedadora. Se recomienda la vacunación de las nifias y los nifios. Comen sando a la edad de 11 años, antes de que comiencen a mantener relaciones sexuales, con una vacuna tetravalente, VPH6, 11, 16 y 18, nonavalente, VPH6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, o divalente, VPH16 y 18, para evitar el cáncer cervical y peneano y las verrugas anogénitales. Las vacunas consisten en la proteína principal de la capside L1 incorporada dentro de partículas a modo de virus. Las mujeres vacunadas no quedan protegidas contra todas las cepas posibles de VPH. La vacuna contra el VPH no sustituye a los frotis de Papa-Nicolau, que las mujeres deben seguir realizándose. En la actualidad, la mejor forma de impedir la transmisión de las verrugas es evitar entrar en contacto directo con tejido infectado. Se puede impedir la transmisión sexual de VPH mediante precauciones adecuadas, como la utilización de preservativos. Poliomavirus. Los poliomavirus humanos VBK y VJC son ubicuos, aunque generalmente no producen enfermedades. Otros poliomavirus menos frecuentes son los poliomavirus KI, W y los poliomavirus de células de Merkel. Los virus humanos son difíciles de cultivar en cultivos celulares. En concreto, SV40, un poliomavirus de los simios, y los poliomavirus de los nuridos se han estudiado detalladamente como modelos de virus causantes de tumores, pero solo recientemente se han asociado los poliomavirus con cánceres en el ser humano. Estructura y replicasis 6N. Los poliomavirus son más pequeños, diarnetro, 45 nm, contienen una cantidad menor de ácidos nucleicos, 5.000 pares de bases, y son menos complejos que los papilomavirus, V411. Los genomas de los virus VBK, VJC y SV40 están estrechamente relacionados y se dividen en regiones de expresión temprana, expresión tardía y no codificantes, FIG418. La región de expresión temprana de una cadena codifica proteínas T, transformación, no estructurales, incluidos los antígenos T, T mayúscula y T minúscula. La región tardía, situada en la otra cadena, codifica 3 proteínas de la capside vírica, VPI, VP2 y VP3, cuadro 414. La región no codificante contiene las secuencias de origen de replicación de ADN y de control de la transcripción tanto de los genes de expresión temprana como de los de expresión tardía. En la infección de las células gliales por el VJC, el virus se une a los carbohidratos asociados con ácido siálico y a los receptores de serotonina y a continuación penetra en la célula por endocitosis. El genoma de ADN se libera e introduce en el núcleo. Los genes de expresión temprana codifican los antígenos T mayúscula y T minúscula, unas proteínas que estimulan el crecimiento celular. La replicación vírica necesita la maquinaria de transcripción y replicación de ADN proporcionada por la célula en crecimiento. Los antígenos T de gran tamaño de los virus SV40, VJC y VBK desempeñan varias funciones. Por ejemplo, el antígeno T de SV40 se une al ADN y controla la transcripción génica temprana y tardía, así como la replicación de ADN vírico. Asimismo, este antígeno se une a las dos principales proteínas supresoras de crecimiento celular, P53 y PL05RB para inactivarlas y estimular el crecimiento celular. Al igual que sucede en el caso de los VPH, la replicación de los poliomavirus depende, en gran medida, de los factores de la célula hospedadora. Las células permisivas permiten la transcripción 6N de ácido ribonucleico mensajero, ARNM, de expresis 6N tardía de virus y la replicasis 6N vírica, lo cual provoca la muerte celular. El virus establece latencia en las células no permisivas, replicasis 6N bloqueada por factores inmunitarios. Algunas células animales tan solo permiten la expresis 6N de los genes de expresión temprana, incluido el antígeno T, lo que estimula el crecimiento celular y podría comportar la transformasis 6N oncogénica de la célula. El genoma de poliomavirus se utiliza de forma muy eficaz. La región no codificante de genoma contiene los lugares de iniciasis 6N de los ARNM de expresión temprana y de expresis 6N tardía, así como el origen de replicasis 6N de ADN. Las 3 alta y más proteínas se producen a partir de moléculas de ARNM que comparten el mismo lugar de iniciación, por lo que se procesan en 3 ARNM especiales.
El ADN vírico circular se mantiene y replica en dos direcciones de forma similar a cómo se mantiene y replica un plásmido bacteriano. La replicasis 6N del ADN precede a la transcripsis 6N tardía del ARNM y la síntesis proteica. El virus se ensambla en el núcleo y se libera por lisis celular. Patogenia. Cada poliomavirus se limita a hospedadores y tipos celulares específicos en cada uno de estos. Por ejemplo, VJC y VBK son virus humanos que probablemente entren en el tracto respiratorio o en las amígdalas, para después infectar los linfocitos y el rifión con unos efectos citopatol 6 gicos mínimos. El VBK establece una infexis 6N latente en el rifión, mientras que el VJC lo hace en los riñones, los linfocitos B, las células precursoras de monocitos y en otro tipo de células. La replicasis 6N está inhibida en los sujetos inmunocompetentes. En los pacientes con déficit de linfocitos T, como los aquejados de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, la reactiva SAIN-D. Virus en el riñón provoca su diseminasis 6N a través de la orina e infecciones potencialmente graves de aparato urogenital, VBK, ovidemia e infexis 6ND, sistema nervioso central, VJC, FIG419. El VJC atraviesa la barrera hematoencefálica mediante su replicasis 6N en las células endoteliales de los capilares. 1. Infexis 6N abortiva de los astrocitos da lugar a una transformasis 6N parcial que origina células hipertrofiadas con núcleos AN6 malos que remedan glioblastomes. Las infecciones líticas productivas de oligodendrocitos provocan un proceso de desmielinizasis 6N, V413. A pesar de que los virus SV40, VBK y VJC pueden causar tumores en hámsters, estos virus no se asocian a ningún tumor en el ser humano. La integrasis 6N y la inactivasis 6N de una funci 6N del antígeno TD. Poliomavirus de células de Merkel permiten que el virus convierta la célula de Merkel en TAM oral. Epidemiólogo 1A. Las infecciones por poliomavirus son ubicuas y la mayoría de las personas está infectada por los virus JC y BK hacia los 15 años de edad, V413. Los virus se diseminan a través de la orina. Las heces y posiblemente en aerosoles. Las infecciones latentes se pueden reactivar en las personas cuyo sistema inmunitario está deprimido, consecuencia del SIDA, el trasplante de órganos o la gestación. Aproximadamente un 10% de los sujetos afectados por el SIDA desarrolla leucoencefalopatia multifocal progresiva, LMP, y la enfermedad es mortal en alrededor del 90% de los casos. La incidencia ha disminuido con el éxito del tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA. Los primeros lotes de la vacuna viva atenuada de la polio estaban contaminados con SV40 que no se detectó en los cultivos primarios de células de mono empleados para preparar dicha vacuna. A pesar de que se vacunó a un gran número de personas con las vacunas contaminadas, no se ha descrito ningún tumor relacionado con SV40. Enfermedades CL1 únicas, cuadro 41A5, la infección primaria suele ser asintomática. Los virus VBK y VJC están activados en los pacientes inmunodeprimidos, como demuestra la presencia de virus en la orina de hasta un 40% de ellos. Los virus también se reactivan durante el embarazo, aunque no se ha observado ningún efecto en el fete. Durante el embarazo, la inmunidad mediada por células, incluyendo los mecanismos que limitan la replicación de los poliomavirus, se encuentra suprimida para que el fete, un injerto de tejido, no sea rechazado. La estenosis ureteral observada en los receptores de un trasplante renal parece asociarse al VBK, al igual que la cistitis hemorrágica observada en los receptores de un trasplante de médula 6A. La LMP es una enfermedad desmielinizadora subaguda causada por el VJC que afecta a pacientes inmunodeprimidos, como los afectados por el SIDA, caso clínico 411. La inmunoterapia, que inhibe las proteínas de adhesión a 4-integrina, natalizumab. También aumenta el riesgo de LMP. Aunque se trata de un síndrome infrecuente, la incidencia de LMP ha aumentado como consecuencia del incremento del número de personas aquejadas de SIDA y en tratamiento inmunosupresor. Tal como indica su nombre, los pacientes presentan diversos síntomas neurológicos. Que no se pueden atribuir a una única lesión anatómica. Se alteran el habla, la visión, la coordinación, la conciencia o cualquier combinación de estas funciones, lo que se sigue de parálisis de brazos y piernas, y finalmente, la muerte. Los sujetos a los que se diagnostica LMP sobreviven entre 1 y 4 meses, y la mayoría fallece en un plazo de 2 años. El genoma de un nuevo poliomavirus, el poliomavirus de células de Merkel, VCM o VYPCM, se descubrió recientemente integrado en la cromatina de los carcinomas de células de Merkel, un tumor cutáneo muy agresivo. Se trata del primer ejemplo de un poliomavirus asociado con un cáncer humano. Diagnóstico de laboratorio.
La detección de ADN vírico amplificado mediante PCR del líquido cefalorraquídeo y los indicios de lesiones en la resonancia magnética o la tomografía computarizada permiten confirmar el diagnóstico de LMP. El examen Histol-6 del tejido cerebral obtenido por biopsia o durante la autopsia revela la existencia de focos de desmielinizasis 6N rodeados de oligodendrocitos con inclusiones adyacentes a las zonas de desmielinización. El término leucoencefalopatía se refiere a la presencia de lesiones exclusivamente en la sustancia blanca. Se observa una escasa respuesta inflamatoria celular, si la hay. Igualmente, la detección 6N del virus puede llevarse a cabo mediante métodos de inmunofluorescencia in situ, inmunoperoxidasa, análisis de sondas de ADN y análisis por PCR de líquido cefalorraquídeo, la orina o el material de biopsia aplicado a secuencias genéticas concretas. Las pruebas Histol-6 urinarias revelan la presencia de una infección por VJC o VBK, al poner de relieve la presencia de células hipertrofiadas con inclusiones intranucleares basófilas densas semejantes a las inducidas por el citomegalovirus. Resulta difícil aislar los virus VBK y VJC en los cultivos celulares, por lo que normalmente no se llevan a cabo. Restímenes clínicos. Verruga. Un paciente de 22 áreas desarrolló un área redondeada, escamosa, cóncava, dura, de coloración normal, en el dedo índice. Su superficie era rugosa y no presentaba dolor a la palpación. Parlodermas. El sujeto estaba sano y no refería ningún otro síntoma. La verruga se trató por vía tópica a diario con ácido salicílico con el fin de erradicar las células que albergaban al virus y eliminar la verruga papiloma cervical. En la exploración cervical se observa una pápula plana de gran tamaño que se tornaba blanquecina al aplicar ácido acético al 4%. El rotis de Papenichelau de esta mujer sexualmente activa de 25 áreas reveló la presencia de células Korsakononcas carcinoma cervical. Una mujer de 32 áreas acudió a consulta para Somters a un rotis de Papenichelau de rutina, el cual mostró indicios de células anernalas. La biopsia puso de manifiesto un carcinoma epidermoide. El análisis par PCR de la AON celular identificó AON del VPH16. Leucoencefalopatía multifocal progresiva, LMP. Un paciente de 42 áreas con SIDA se torna olvidadizo y experimentó dificultades de habla, visión y mantenimiento del equilibrio, que señalaban la existencia de lesiones en diversas localizaciones cerebrales. El trastorno evolucionó a parálisis y muerte. La autopsia reveló locos de desmielinizaclón y oligodendrocitos que contenían inclusiones únicamente en la sustancia blanca. Una mujer de 37 áreas con esclerosis múltiple recibió tratamiento con natalizumab, interferón y desarrollo con una LMP. Leucoencefalopatía multifocal progresiva, LMP. Lip Tai y Cals. Neuropediatrics 38, 32-35, 2007. Describieron el caso de un niño de 15 áreas inyectado para el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, que consultó por fatiga y depresión. Los síntomas incluyeron vértigo, diplopía y pérdida de la coordinación motora, según se puso de manifiesto al escribir a mano, manejar un ordenador y para una marcha inestable. Había adquirido la inyección para VIH tras recibir en la infancia una Invectlón con una aguja contaminada, en un hospital de Transilvania. A lo largo de las áreas su recuento de linfocitos TCD4 se había reducido de forma lenta y la carga de genoma de VIH había aumentado, muy probablemente por la falta de cumplimiento del tratamiento contra el VIH y el rechazo a recibir tratamiento antirretroviral de gran actividad. La resonancia magnética identificó una lesión de 30 milímetros que no realzaba con el contraste en el hemisferio cerebeloso derecho. Se diagnosticó una LMP tras la detección de secuencias del virus JC en el líquido cefalorraquídeo mediante la reacción en cadena de la polimerasa. A la zona ODLAS, el niño perdió la capacidad de caminar y presentó parálisis laciales y del hipogloso con deterioro neurológico progresivo, incluida depresión intensa y pérdida de la capacidad de comunicar. El enfermo falleció a las 4 meses de aparecer los síntomas. El análisis histológico del cerebelo y el tronco del encetato o ernostro extensos locos de desmielinization y necrosis, con astrocitosis y oligodendrocitos con cuerpos de inclusión intranucleares. Aunque la infección para el virus JC es ubicua y normalmente se comporta de forma benigna, produce LMP en individuos inmunodeprimidos. Aunque antes era poco frecuente, la LMP se ha convertido en un proceso más prevalente en las pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que no reciben tratamiento, en las que el tratamiento anti-VIH no es eficaz o no lo cumplen. Tratamiento, prevención 6N y control. Al igual que en el caso de los papilomavirus, el cidofovir puede utilizarse para tratar las infecciones por poliomavirus. También resulta útil reducir la inmunodepresión 6N responsable de la reactivasis 6N de virus.
La naturaleza ubicua de los poliomavirus y la inadecuada comprensión 6N de sus mecanismos de transmisión 6N hacen improbable que se pueda prevenir la infección 6N primaria.